Del 1 al 20, si queréis acompañarme. Bueno, vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder estar aquí en las Torres de Cotilla, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Que seas tú verdaderamente el invitado especial en esta tarde, Señor. Que seas tú, con el poder de tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, Señor. Y que se haga tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Que verdaderamente la palabra, Señor, se haga viva, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú dirigiéndolo todo, Señor. Y que tú edifiques, Señor, a tu pueblo a través de la palabra, Señor. Que tú, Señor, hables, Señor, a través de mí. Y que yo no diga, Señor, nada que no sea, Señor, palabra tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra nos dice, ¿la tenéis todos? El que quiera acompañarme, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí había puesto, y es lo que pone en el cabecimiento de la Biblia, ¿no? Que andemos como hijos de luz, porque antes, es como decía Ángel, tenemos que ser luz para el mundo que anda en tinieblas. Ayer tenía el privilegio de compartir también allí en la cárcel, en el momento que me tocaba a mí, sobre la luz del mundo, ¿no? Que somos nosotros. Dios nos ha puesto sobre luz. Aquí en los primeros 2 versículos el Señor nos está mandando, es decir, nos está dando un mandato. Sed imitadores, que quiere decir imitar a Dios, a Cristo, que es quien nos dio ejemplo a seguir. Andad en amor, en el segundo, nos vuelve a recalcar que imitemos a Cristo, que nos amó tanto que se entregó a la muerte por nosotros, y ya sabemos la mayoría que es amar. Pues para mí amar, creo que lo sabemos los demás, es hacer a los demás lo que no, es hacer todo lo que quisieras que te hicieran a ti. Y lo segundo es no hacer a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Es decir, todo lo contrario, ¿no? Nunca hagamos lo que... Es decir, yo siempre digo que a mí me gustaría hacer a los demás lo que a mí me gustaría que me hicieran. En Mateo 5,
el versículo 45 del 45 al 48 nos dice la palabra: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos dice aquí que seamos perfectos. Y Dios, si nos dice que seamos perfectos, podemos ser perfectos, podemos alcanzar la perfección. Que muchas veces decimos que la perfección la vamos a alcanzar cuando lleguemos arriba. Pero si Dios nos dice aquí a nosotros en su palabra que seamos perfectos, es porque Dios sabe que podemos llegar y ser perfectos. En Juan 13:34 nos da un mandamiento. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Muchas veces es difícil y complicado amarlos a todos, ¿no? Muchas veces nos cae gente bien, otras veces no nos caen bien la gente. Pero el Señor nos da un mandato aquí. Debemos de esforzarnos día a día para agradar al Señor, cumpliendo lo que Él nos dice. Nos guste más o nos guste menos. Es decir, si verdaderamente nos llamamos cristianos y tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, tenemos que amar, porque Él nos dice en uno de los mandamientos que amemos al prójimo. Y si nos dice que amemos al prójimo, ¿cómo no vamos a amar a un hermano que está congregándose con nosotros en la iglesia? Es decir, nos guste o no nos guste, nos caiga mejor o no nos caiga, debemos de amarlo. Y en los versículos 3, 4 y 5 nos cita claramente acciones y hábitos que nos apartan de la santidad de Dios. Aquí nos habla de fornicar, es tener cópula carnal fuera del matrimonio. Truhanería, persona que vive de engaño y de estafa, aparentando simpatía. Inmundicia es suciedad e impureza. Si alguien me quiere acompañar y yo le puedo dar algunos textos, Teófilo, ¿me quieres leer tú Romanos 6? Del 11 al 13. Romanos 6. Y en Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, a la gente de afuera, a la gente que no conoce a Cristo. Todas estas citas que hemos leído anteriormente, el 3, el 4 y el 5, todas pertenecen a las tinieblas. No pueden convivir las obras de la luz con las obras de las tinieblas. Por eso en el versículo 6 nos advierte que quienes practican estas cosas atraen la ira del Señor sobre ellos. El Señor es luz, y para ser hijos de luz hemos de apartarnos de las obras de las tinieblas. Para ello iremos sacrificando, haciendo morir en nosotros las obras de la carne y aumentando los frutos del Espíritu. Sabemos cuáles son las obras de la carne. En Gálatas 5:19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los frutos del Espíritu están en Gálatas 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sabemos que deben de morir en nosotros cada día las obras de la carne, porque cada día tenemos una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. La carne va a querer hacer todo lo contrario de lo que quiere hacer el espíritu. Si somos hijos de la luz, tenemos que hacer todo lo que sea la voluntad del Señor. Tenemos que orar la palabra, tenemos que congregarnos y tenemos que dejar de hacer los que en ello podamos hacerlo, las cosas que aquí el Señor nos dice. Y en el versículo 11 nos dice que no solo no debemos de practicarla, sino tampoco participar en ella. En 1 Corintios 5, 9, del 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Yo voy a decir algo, ¿no? Yo me parece muchas veces que la palabra de Dios es muy fuerte y muy dura, ¿no? Pero yo lo que yo estoy predicando, lo estoy diciendo aquí, no es mío, es palabra del Señor. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, a nosotros no nos tiene que venir nada de esto. Nosotros tenemos que estar fuera de estas cosas, porque nosotros somos luz. Porque en Efesios 5 nos dice que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, ahora somos luz. Entonces, si somos luz, no podemos participar en las obras de las tinieblas, porque para eso Dios nos ha puesto aquí. Yo sé que es fuerte, ¿no? Pero es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo, ni lo que diga cualquier otro hermano que tenga que compartir, sino es lo que la palabra declara. Dice que participar es tomar parte en algo, aunque sea indirectamente. Los que practican esta obra están muertos y fuera de la luz de Cristo. Por ello la palabra dice: levántate de entre los muertos. Y en el verso 14, y Cristo, la vida y la luz, te alumbrará. Es decir, tomar parte de algo, aunque sea indirectamente. Es decir, muchas veces yo me pongo en el caso de, si vamos dos a robar un banco, y uno de los dos entra a robar el banco y el otro está en el coche esperando, ¿no? ¿Quién es culpable de los dos? ¿El que entra a robar o el que está esperando en el coche? Somos los dos, ¿no? Porque yo, aunque no esté dentro del banco, pero estoy participando con él. Entonces no tenemos nosotros los cristianos que participar en nada de lo que sea las tinieblas. En Isaías 60, 1 y 2 nos dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, mas sobre nosotros,
amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. En los versículos 15, 16 y 17 nos orienta a los entendidos, nos está hablando a nosotros y sabios en cuanto a lo que el Señor quiere de nosotros. Debemos de estar alerta de cómo estamos espiritualmente ante Él, porque yo muchas veces me examino delante de Él para ver cómo estoy. Muchas veces no estoy como tengo que estar, porque cuando yo entre en conversaciones de compañeros de trabajo, en crítica o en murmuración, no estoy haciendo lo correcto, no estoy siendo luz, estoy participando en la obra de las tinieblas. Yo en todo caso tendría que apartarme de esa conversación, o más bien decirle a estos compañeros todo lo contrario de lo que están diciendo, no hablar delante de él si no está aquí presente. No debo de participar. Muchas veces caemos o caigo en ese error y muchas veces tengo que pedirle al Señor perdón porque creo que no es lo correcto. Entonces muchas veces me pongo delante de Él, porque muchas veces nos creemos que espiritualmente estamos muy bien cuando venimos a un culto, damos 4 saltos, alabamos al Señor, 4 palmas, pero verdaderamente en nuestra vida sigue habiendo algo que no glorifica a Dios. Y si nacimos de nuevo, tenemos que intentar cada día ir siendo más perfectos delante del Señor, porque sin santidad no veremos al Señor. Dice, ¿cómo andamos? Con diligencia. Diligencia es cuidadosamente y prontamente. Debemos de cuidarnos y hacerlo prontamente. En Gálatas 6:10 nos dice la palabra, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aprovechando bien el tiempo, haciendo las cosas que agradan a Dios. No perderlo porque es mucha la maldad y no sabemos cuándo va a venir el Señor, cuándo nos llamará a su lado. Aquí también nos decía la palabra insensato. Insensato es aquella persona que no es sensata, es decir, no reflexiona antes de actuar. Y nosotros como cristianos debemos de reflexionar con el Señor antes de hacer algo, antes de actuar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia iniciativa o nuestras emociones. Tenemos que ponerlo todo delante del Señor para que se haga su perfecta voluntad en nosotros. No seamos insensatos, el Señor nos dice que no seamos insensatos. En Colosenses 4:5 nos dice también la palabra, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Una de las cosas que nos recomienda es no embriagarnos, aquí en la palabra, en todo lo que hemos leído, no emborracharnos, porque ese estado solo lleva a cosas malas. Yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, estuve durante 22 o 23 años metido en el mundo de la droga. Entonces, pues bueno, me drogaba, me emborrachaba y hacía cosas malas. El Señor me las pone aquí a mí y no eran correctas. Y hacía cosas que normalmente estando bien no hacía. Es como perdía la vergüenza, como que me desnudaba, como hacía cosas que no eran correctas. Estando drogado y borracho, pues hacía cosas que normalmente una persona sensata no las hace. Entonces, disolución es entregado a los vicios y relajado de lo bueno. También nos recomienda que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. En Proverbios 21 nos dice también la palabra, dice, y el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Una de las cosas que nos ayudan a mantenernos firmes es renovar nuestra mente, hablar entre nosotros
con salmos, con cánticos, alabando al Señor en todo tiempo y dando gracias continuamente. Eri, me lees tú, estamos terminando Romanos 12, el 2 y el 3. Amén. Pues este versículo es lo que yo decía anteriormente, ¿no? Una de las cosas que nos ayudarán a mantenernos firmes es renovar nuestra mente, hablando nosotros, edificándonos nosotros juntamente, pues cantando, leyendo la palabra, congregándonos, orando y dando continuamente gracias al Señor. En 1 Corintios 14, verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Todo lo que se haga para edificación de cada uno de nosotros, para la congregación. Y terminamos con el último capítulo en Colosenses 3, 17. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues sabemos que la palabra que se ha compartido es fuerte y es dura, pero el Señor nos dice que lo imitemos a Él. Él nos dio ejemplo a seguir, que seamos imitadores de Cristo, que aprendamos de Él, que fue manso y humilde. Es luz, y Él nos puso aquí a nosotros como luz para el mundo. No podemos ser nosotros igual que el mundo, tenemos que ser diferentes, tenemos que impartarlo de alguna manera, de la manera de vivir, la manera de comportarnos, la manera de hablar y la manera de actuar. Tenemos que ser totalmente diferentes, porque si nos llamamos cristianos y hacemos lo mismo que hacen los del mundo, no podemos atraerlos por nada. Es decir, ellos tienen que ver la luz de Cristo en nosotros. Ellos tienen que ver el amor de Cristo en nosotros cada día. Ellos tienen que ver una manera recta y honesta y perfecta de vivir cada día para el Señor. Porque si nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza murió, eso quedó atrás. Cuando vinimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Entonces todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que ir hacia adelante y no ir hacia atrás, porque no nos conviene. No debemos de participar en nada que no venga de parte de Dios. El único que tenemos que participar es en la verdad que está aquí, en la palabra de Cristo. Amén. Amén.